compañeros de Santa Cruz y todo el mundo y todo Bolivia que estamos transmitiendo de retorno. El día de ayer tuvimos una esplendosa exposición de dos profesionales, hoy tenemos también otros dos profesionales. Quiero hacer la presentación de la licenciada Wendy Flores López. Ella es profesora de educación especial, con 6 años de servicio, 4ª categoría, y desde que salió de la normal hasta la fecha trabaja en el campo de la educación especial. Luego tenemos al profesor Hernán Jaimes. Él es profesor de Ciencias Biológicas e Integradas. Desde que egresó de la normal trabaja en educación alternativa, con 16 años de servicio y categoría segunda. Quiero agradecerle a los dos profesionales por estar esta noche con nosotros. Al mismo tiempo, un agradecimiento infinito por la transmisión a la página Abelino Bolivia, Aprendiendo en Línea y Fans Frente del Magisterio Urbano de Santa Cruz, que es el organizador de dicho evento. Entonces estamos listos para la transmisión, para darle luego la palabra o los micrófonos a la licenciada Wendy Flores. Decirle de que la educación especial y la educación alternativa en los últimos años ha tenido trascendencia. Debemos recordar, especialmente los colegas que trabajan o trabajaron siempre en esta área, a nivel nacional en la estructura educativa, solamente se tenía como una dirección nacional, posteriormente pasa a ser un viceministerio, y ustedes saben, colegas, que a partir de ser un viceministerio tiene otra connotación el desempeño de la educación especial y la educación alternativa. Entonces, vamos a dejar a los dos profesionales que nos expliquen más de fondo sobre la temática y también para motivar a este grupo de profesores que están listos para presenciar la exposición y listos para aprobar el examen también. El año pasado, la referencia que tenemos es que existieron muchas preguntas sobre educación alternativa y de educación especial. Teníamos a muchos colegas que no habían enfatizado en esta temática y bueno, salían protestando porque esa pregunta o esa respuesta no la tenían en mente. Entonces, por eso es que estamos nosotros enfatizando en ellos y dándole la misma importancia, el mismo interés que las otras temáticas. Bienvenida, licenciada Wendy, con usted presente todo el público en estas 3 páginas de esta noche. Muchas gracias, licenciado Ciro. Buenas noches, queridos colegas. Estoy muy contenta de compartir con ustedes los conocimientos que tengo al respecto de educación especial. Mi nombre es Wendy Susan Flores López, soy licenciada en educación especial y trabajo en el Centro de Educación Prefa-A turno mañana. Bueno, voy a hablarles sobre las leyes que amparan a las personas con discapacidad. A partir del año 2009, se vienen cambios para esta población, cambios que antes no habían. Esta población era una población invisible, tanto para la sociedad como para el gobierno. Entonces, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, es que hace respetar los derechos y deberes de las personas con discapacidad. La Constitución Política del Estado fue promulgada el 7 de febrero del 2009. Ahí nos dedican 3 artículos específicos para la población de las personas con discapacidad. En su artículo 70 nos hace mención de los derechos de las personas con discapacidad, siendo que esto antes no estaba en la antigua Constitución. En su artículo 70 nos dice que las personas con discapacidad gozan de los siguientes derechos. Derechos a ser protegidos por su familia y por el Estado, a una educación, a la comunicación en lenguaje alternativo como ser
el lenguaje de señas bolivianas, el sistema braille, a trabajar en condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, al desarrollo de sus potencialidades individuales. En su artículo 71 nos dice que se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad. En el artículo 72 de la nueva Constitución nos dice que el Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención, rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley. A partir de la Constitución es que se van promulgando nuevas leyes que van protegiendo y amparando a esta población. Es por eso que yo les hago referencia a la Constitución como nuestra ley magna. A partir de ahí vinieron los cambios para educación especial. En el año 2010, el 8 de octubre del 2010, se promulga la ley 045, que es la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, donde en su artículo 5 nos hace la definición de lo que es la discriminación. Y también nos mencionan a la población de las personas con discapacidad, donde nos dice, se define como discriminación a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, así como también capacidades diferentes y o discapacidades físicas, intelectual o sensorial. Entonces, en la 045, también las personas con discapacidad están amparadas. Una persona con discapacidad que se sienta discriminada puede ir a sentar su denuncia a la policía, a la fiscalía o acompañada de su abogado. Otra ley que fue promulgada a partir de la nueva Constitución fue la ley 070, la ley de educación Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, el 20 de diciembre del año 2010. En esta ley nace lo que es la educación especial. Si bien es cierto, años anteriores existía la atención para los estudiantes con discapacidad, sí existía, porque hay centros de educación especial que tienen 30, 35, hasta 40 años de funcionamiento, pero no había una ley que lo rija, que lo norme. Entonces, a partir de la ley 070, ahí nace a la vida legal la educación especial, donde en su artículo 25 nos define qué es la educación especial, que nos dice que son las acciones educativas destinadas a promover y consolidar la educación inclusiva en nuestro país. En ese año también otro dato, en ese año es que en las normales superiores a nivel nacional sale la convocatoria para la especialidad de educación especial. A partir del año 2010 fueron formados los primeros licenciados en educación especial. En el artículo 26 de la ley 070 menciona qué áreas de atención atiende la educación especial. En educación especial atendemos a personas con discapacidad, a niños con dificultades en el aprendizaje y con talento extraordinario. Dentro de las personas con discapacidad está la clasificación de las discapacidades que atendemos, que son la discapacidad intelectual, discapacidad físico-motora, discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Las personas con dificultades en el aprendizaje. ¿Quiénes son esas personitas? Son los estudiantes que están en las unidades educativas regulares que tienen dificultades para el aprendizaje, como ser la disgrafía, dificultades en la escritura, dislexia, dificultades en la lectura, discalculia, la dificultad que tienen nuestros estudiantes en los cálculos matemáticos, la dislalia, los estudiantes que tienen dificultades en el habla.
Esos son los estudiantes con dificultades en el aprendizaje, que con un apoyo en los centros de educación especial pueden salir de su dificultad. También en los centros de educación especial se atienden a personas con talento extraordinario. El talento extraordinario que puede tener un estudiante puede ser un talento general como también un talento específico. Para que nosotros tengamos la certeza de decir, este estudiante tiene discapacidad intelectual leve, moderado, profundo, o tiene dificultades en el aprendizaje, necesitamos un diagnóstico integral. No podemos nosotros ser irresponsables de decir, no, este niño tiene esto. No, no podemos diagnosticar nosotros. Sí podemos dar un diagnóstico pedagógico, pero el diagnóstico integral no lo podemos dar. Entonces necesitamos ayuda de un equipo multidisciplinario. Es por eso que tenemos que informar nosotros a los padres de familia, a los maestros del sistema regular, que a los niños se los debe llevar a la gobernación para que le hagan un diagnóstico integral y ahí sepamos qué es lo que tiene. Y a partir de ahí trabajar con sus potencialidades, habilidades, destrezas. La modalidad de atención de educación especial, ¿cómo se trabaja? Trabajamos con la modalidad directa y la modalidad indirecta. La modalidad directa es la atención que se da en los centros de educación especial y la modalidad indirecta es la atención que damos a los estudiantes con dificultad en el aprendizaje, con talento extraordinario o también las sensibilizaciones que hacemos fuera de nuestro centro de educación especial. Bueno, ya hablamos un poco de lo que es la 070 y hace referencia a lo que es educación especial. Ahora vamos a hablar de la ley 223, que es la ley de la ley general para la persona con discapacidad. Esta ley fue promulgada el 2 de marzo del 2012, 2 años después de la ley Elizardo Pérez, donde en su artículo 1 nos menciona el objeto de esta ley, que es garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral. Aparte de que tenemos la Constitución que protege también a las personas con discapacidad, se creó también la 223, que es la ley de las personas con discapacidad. En el artículo 2 nos mencionan los fines de esta ley, que es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad, lograr la efectiva inclusión social, establecer la inclusión de las instituciones privadas en políticas sociales, culturales, ambientales y económicas para las personas con discapacidad. Establecer políticas públicas y estrategias sociales destinadas a la prevención de causas que pudieran provocar deficiencias o discapacidad. Promover políticas públicas en todos los ámbitos, ya sea en educación, en el ámbito económico, en todos los aspectos, para que haya una verdadera inclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esa es la finalidad de esta ley. En su artículo 3 nos habla del ámbito de aplicación. Esta ley se aplica en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta ley también tiene principios generales, como ser la igualdad en dignidad de las personas con discapacidad, la no discriminación, la inclusión en todos los ámbitos, la accesibilidad, borrando lo que son las barreras arquitectónicas, la equidad de género, tanto el hombre como la mujer, derechos y deberes.
la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos y aspectos, la no violencia y la asistencia económica estatal. En este artículo, con este principio, la ley obliga muchas personas con discapacidad. En su artículo 5 nos da varias definiciones, ¿no? Como ser discapacidad. ¿Qué es la discapacidad para la ley 223? Es el resultado de la interacción de las personas con deficiencias físicas, psíquicas, intelectuales y o sensoriales a largo plazo o permanentes, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales. ¿Qué es la persona con discapacidad? ¿Qué nos dice la ley 223? Nos dicen que son aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y o sensoriales a largo plazo o permanente, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. También nos da la definición de la deficiencia, donde nos dice que son problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una persona. Pueden consistir en una pérdida, defecto, anomalía o cualquier otra desviación significativa. Como lo vimos en la ley 070, la clasificación de las discapacidades, aquí también hace mención a ellas, donde nos menciona a las personas con discapacidad física motora. Son las personas con deficiencias anatómicas y neuromusculofuncionales causantes de limitaciones en el movimiento. Más que todo, estas personas tienen dificultades en sus extremidades superiores e inferiores. Las personas con discapacidad visual son las personas con deficiencias anatómicas y o funcionales causantes de ceguera o baja visión. Estas personas se comunican a través del habla y el sistema Braille. Las personas con discapacidad auditiva son las personas con pérdida y limitación auditiva en menor o mayor grado. Estas personas se comunican con el lenguaje de señas boliviana. Las personas con discapacidad intelectual son las personas caracterizadas por deficiencias anatómicas y funcionales del sistema nervioso central, que ocasionan limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia, el desarrollo psicológico evolutivo, como en la conducta adaptativa. Dentro de lo que es la discapacidad intelectual, podemos mencionar lo que son las personas que tienen síndrome de Down, que tienen espectro autista, los que tienen TDAH y otras discapacidades más que van dentro de lo que es la discapacidad intelectual. La discapacidad múltiple está generada por múltiples deficiencias, sean estas de carácter físico, visual, auditivo, intelectual o psíquica. Es decir, la discapacidad múltiple es la asociación de dos o más discapacidades en una persona. Por ejemplo, la persona puede ser ciega y a la misma vez sorda. Entonces ya tenemos dos discapacidades asociadas. Esa persona tiene discapacidad múltiple. Los grados de discapacidad nos menciona la ley 223. ¿Cuáles son? Los grados son leve, moderado, grave y muy grave. Los estudiantes que tienen discapacidad leve pueden ser incluidos en unidades educativas regulares. Los que tienen
el grado de moderada, son incluidos en un centro de educación regular, tanto como grave también. Y los muy graves, esas personas, se ha creado un programa para que los maestros vayan a capacitar a las personas que no pueden asistir a un centro de educación especial. Este programa se llama Programa de Educación Sociocomunitario en Casa para la Persona con Discapacidad. Entonces, lo que se quiere con esta ley es que todos los niños, los estudiantes, todas las personas con discapacidad lleguen a tener una educación adecuada, adaptada para ellos, que nadie se quede sin el derecho a la educación. Nos menciona sobre la inclusión social. La inclusión social es el proceso socioeconómico complejo, multifactorial y transdisciplinario que vincula el desarrollo de capacidades de todos los miembros de la sociedad con el acceso igualitario a oportunidades a lo largo del ciclo de la vida. Con este dibujito podemos ver qué es lo que nosotros como maestros de educación especial buscamos y qué es lo que pasa con la sociedad. Hacemos la integración, pero no hacemos una verdadera inclusión. Una inclusión al 100% sería que las personas con discapacidad participen en todos los ámbitos, en todas las actividades. Entonces, a eso vamos. Nos habla sobre la educación inclusiva. La educación inclusiva debe dar respuesta a la diversidad mediante adaptaciones físicas, curriculares y personas de apoyo, buscando mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades para reducir la exclusión de la educación. Los maestros del sistema regular también tienen que estar capacitados y preparados para atender a personas con discapacidad. Porque al momento que nos llegue un estudiante con alguna discapacidad, ni la directora ni el maestro regular va a poder decir, no, yo no estoy preparada. Entonces, lo que tiene que hacer la maestra del sistema regular es hacer adaptaciones curriculares. Es por eso muy importante que sepamos esta información, para no caer en infracciones o en delitos. En su artículo 6 nos habla sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad. Tienen derecho a la vida, derecho a la protección de su familia, derecho a construir su familia, asumiendo las responsabilidades como padres, madres y cónyuges. En el artículo 10 nos habla sobre el derecho a la educación. Este derecho también es mencionado en la Ley 070 como en la Constitución Política del Estado. Entonces, en diferentes leyes está amparado ese derecho que tienen todas las personas con discapacidad. Derecho a la comunicación en sistemas y lenguajes alternativos. Nosotros cuando vamos a un cajero, ya nos damos cuenta que de a poco se está dando la inclusión, de a poco, porque en los cajeros ya están los parlantes para las personas ciegas. Los números están en el sistema braille. Y de a poco están sacando las barreras arquitectónicas, poniendo las rampas. Inclusiva, donde tenemos
la obligación de aprender el lenguaje de señas y el sistema Braille. Ojalá que en un futuro no muy lejano esto se lo incorpore como contenido o como materia en las escuelas regulares. De esa manera lograríamos tener una inclusión. En el artículo 12 nos habla sobre el derecho a los servicios de salud integral y gratuitos que tiene que dar el Estado. El Estado tiene que promover lo que es la salud, la atención, la rehabilitación, habilitación, prevención con carácter gratuito en los 3 niveles en el ámbito de salud para las personas con discapacidad. Pero un requisito indispensable para que las personas con discapacidad tengan estos beneficios es el carnet de discapacidad. Este carnet de discapacidad lo tienen que hacer, lo tienen que tramitar en la gobernación, en el departamento de Codepedia. Estamos viendo que tienen muchos beneficios, pero estos beneficios la población de las personas con discapacidad las desconoce. Entonces nosotros tenemos que ir informando a esta población. En su artículo 22 nos habla de los deberes de las personas con discapacidad. Así como tienen derechos, también tienen deberes y obligaciones, que son conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, la presente ley y otras normas vigentes del Estado plurinacional. Respetar, valorar y defender los derechos humanos. Promover valores de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia y tolerancia. Defender los intereses nacionales, sus recursos económicos, naturales y humanos, además de los patrimonios culturales. Consumir la medicación prescrita, siendo la responsabilidad de este deber la familia o el Estado. Capacitarse y prepararse según sus posibilidades para ser una persona independiente y productiva. Someterse a los proyectos y programas dirigidos a su rehabilitación, inclusión social y otros. A su registro del carnet de discapacidad que les hablaba. Este carnet tiene que estar vigente para poder ser beneficiado con los planes, proyectos y programas que ejecuta el gobierno para esta población. Tienen derecho al crédito. Toda institución bancaria tiene la obligación de crear programas crediticios para las personas con discapacidad, según sus posibilidades. La renta solidaria a favor de las personas con discapacidad también nos menciona. Se establece la renta solidaria para personas con discapacidad grave y muy grave. Esta renta lo cobran de manera mensual las personas que tienen discapacidad grave y muy grave. Pero para eso el requisito indispensable es el carnet de discapacidad. En su artículo 34 nos habla del ámbito de trabajo. El Estado deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para la persona con discapacidad. Les voy a dar más adelante. Donde nos habla del ámbito del trabajo, el derecho al trabajo. En el año 2017 se promulga otra ley, que es la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad. 37. Donde
nos dice que las personas con discapacidad tienen que ser insertadas tanto en las instituciones públicas y privadas. En las instituciones públicas tiene que haber un 4% de personas con discapacidad del total de los trabajadores. Y en las instituciones privadas, un 2% de personas con discapacidad de la totalidad de los trabajadores. Es así que se respaldan las personas en su derecho al trabajo. Las leyes que amparan a las personas con discapacidad son las que les he mencionado. La Constitución Política del Estado, promulgada en el año 2009, que a partir de ahí se van creando nuevas leyes que protegen y amparan a esta población. La Ley 045, promulgada en el año 2010. La Ley 070, también promulgada en el año 2010, donde nace lo que es la educación especial. La Ley 223, promulgada en el año 2012, y la Ley 977, que es la más nuevita, donde nos habla sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad. Eso sería todo, queridos colegas. Espero que esta información sea de aprovechamiento y que ustedes difundan la información que les he dado, porque también todos debemos informar a todos para que estas personas tengan una verdadera inclusión social. Gracias. Su micrófono, Ciro. Ya estamos con retorno. Muchas gracias, licenciada Wendy, por su exposición. Pedirle también que nos quedemos hasta el final de la exposición, si es que alguna pregunta referente al tema, para que podamos hacer un diálogo durante 5 o 10 minutos, dependiendo de los mensajes que nos están llegando. Vamos a continuar con la siguiente exposición, licenciado Hernán Jaimes, también haciendo connotar de que juntamente a la educación especial, la educación alternativa, en estos últimos tiempos ha tenido su atención, vamos a decir, aunque desearíamos que sea más atendida, mayor ítem, mayor seguramente presupuesto para la educación en su generalidad, pero bueno, hay que seguir exigiendo lo que nos toca hacer como maestro. Profesor Jaimes, tiene usted la palabra. Bien. Bien. Muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a hablar del subsistema de educación alternativa y especial, ¿no? Tal vez es bueno tomar como referencia que en el artículo 17 de la Constitución Política del Estado dice: toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación. Es verdad que ya últimamente se han hecho muchas, se puede decir, se integró muchas cosas para que la gente pueda integrarse en este grupo, digamos, ¿no? También podemos leer en la Ley 070, que también está, ¿no? La educación alternativa en los artículos 21, 22 y 23.
Y precisamente de esto está hablando aquí él. No sé cómo sacarlo esto de acá. Ya. Quiero que nos aboquemos un poquito a la pregunta que nos van a hacer. Generalmente no tomamos la debida atención cuando nos hacen las preguntas. Una de las preguntas generalmente que sale es, la educación alternativa tiene dos ámbitos, la educación alternativa y la educación especial. Cuando nos hablan de educación alternativa está compuesta por dos áreas, y aquí es donde nos equivocamos. Cuando hablan de áreas pensamos que estamos hablando de lenguaje, matemática, y directamente tiqueamos ahí. Tienen que tener muy en cuenta esto, esta pregunta, dice, la educación alternativa está compuesta por dos áreas, la educación alternativa por dos áreas, la educación de personas jóvenes y adultas y la educación permanente. Se tiene que darse cuenta también de que la educación tiene sus áreas, ¿no? Pero son áreas de conocimiento, esa es la diferencia. Estas son educación alternativa y las otras son de conocimiento. Las áreas de educación alternativa, como hemos dicho, tiene dos, ¿no? Son de educación de personas jóvenes y adultas y es de carácter técnico, humanístico a mayores de 15 años. Pero si se van a dar cuenta, hay centros que solamente son humanísticos, otros son técnico-humanísticos y otros solamente son técnicos. Y por lo tanto son diferentes. Son para personas de 15 años, como dice en la ley 070, ¿no? El artículo 23 está hablando de eso. Y los bachilleres salen en 5 años, pero cada curso tiene un especial. Por ejemplo, los aprendizajes elementales de básico y los aprendizajes avanzados son de cuarto. Es importante dar los colegios particulares, ¿no? Que dicen 3 años por año, 3 cursos por año. Por lo tanto, es solamente en básico. Después tenemos los aprendizajes aplicados, que es primero y segundo, que es secundaria ya, y aprendizajes complementarios de tercero y cuarto, y los aprendizajes especializados de quinto y sexto. También tenemos la educación permanente, destinada a toda la población. Ofrece procesos formativos, no escolarizada, que responden a necesidades de formación sociocomunitaria productiva. Ahí podemos ver, por ejemplo, si por decir una región necesita un tema de autoestima, lo dan. Principios que regulan la vida, proyectos de vida, salud y nutrición, procesos de producción, arte y cultura, etc. También es bueno mencionar que, que la educación de técnico humanístico tiene también calificaciones. Si por decir están dando algún taller de, qué sé yo, mermelada, champú, jabón, miel, electricidad, etcétera, etcétera, tienen una calificación que son dos calificaciones, ¿no? Una que es la básica y el técnico medio, salen con técnico medio los bachilleres. Es bueno también mencionar que los niveles de la educación son dos, ¿no? Los niveles son primaria y secundaria. Bien, no vamos a los principios de la educación alternativa. La educación alternativa asume los principios del sistema educativo plurinacional, SEP, S-E-P. Alguna vez en los exámenes solamente viene SEP, pensando que todo el mundo sabe qué quiere decir. Sistema educativo plurinacional. ¿Cuáles son estos principios? Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista, despatriarcalizadora y transformadora. En este se tiene que tomar en cuenta también que elimina todo tipo de discriminación étnica, racial, de género, social, cultural, religiosa, lingüística, política y económica. También otro principio es la educación comunitaria, democrática, participativa y consensos. La educación comunitaria es un proceso de convivencia y pertenece a la madre tierra, a la naturaleza y el cosmos. Después tenemos otro principio que es la educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Intracultural es un currículo que reivindica, fortalece y desarrolla identidades culturales. Es lo que tenemos los centros
en las comunidades, ¿no? Intercultural fortalece la interrelación, convivencia comunitaria y con respeto mutuo. En esto, por ejemplo, es importante darnos cuenta que hay un trabajo conjunto. Nosotros trabajamos una forma de hacer las cosas y compartimos con los otros que seguramente lo hacen de diferente manera y de esa manera pues, nos va a ir muy bien. Tenemos también la plurilingüe que busca el desarrollo de las lenguas. Tenemos también otro principio de la educación productiva, territorial, científica, técnica, tecnológica y artística. La educación productiva territorial está organizada y orientada al desarrollo de capacidades y habilidades en defensa del recurso natural. Educación científica, técnica, tecnológica, desarrolla ciencia y tecnología. Hay muchachos que aprenden sumamente rápidamente lo que se les enseña y llegan a tener alguna empresa, ¿no? O algunas, ¿qué se puede decir? O algunos logros dentro de las cosas que ellos quieren hacer. Y la educación artística que tiene que ver con la capacidad de expresión y creatividad. También podemos ver los enfoques de la educación alternativa. A partir de la reflexión crítica se propone que el EPCA se transforme en una educación popular a lo largo de la vida. La educación popular comunitaria es muy importante porque es cuando la persona lee la realidad. Qué importante es eso, leer nuestra realidad, en este tiempo sobre todo. Y luego, una vez que ha leído su realidad, tiene una toma de conciencia personal y lo que lo convierte luego en social. Y la formación de la persona llega a un pensamiento crítico, reflexivo, con una opción ética y política. Es una construcción de la sociedad. También tenemos un enfoque que es la educación a lo largo de la vida. Las personas necesitan continuar su formación, nunca terminamos de estudiar, al margen de la edad, cultura, grupo social, religión o sexo. Este proceso va a durar toda la vida. La educación inclusiva promueve la igualdad. Todos somos iguales, dando respuesta a necesidades, motivaciones y expectativas educativas. Respeta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Es importante tomar en cuenta de que en este tiempo estamos dejando pasar muchas cosas. Como haciendo una recapitulación de los antecedentes históricos que la profe anterior, que la licenciada anterior vio, vamos a hacer también una pequeña rememoración histórica. Primero, teníamos la educación en la época precolombina, antes de que venga Colón. La sociedad incaica comunitaria, los varones aprendían en el Yachaywasi, que es el lugar donde se aprende, y las mujeres en Ayahuasi, mujeres escogidas. Estudiamos el manejo de técnicas, ciencias, artes, astronomía, medicina, navegación, cerámica, tejidos, pintura, escultura, música, teatro y relatos literarios. También tenemos la educación, posteriormente la educación colonial, cuando las personas de esta zona, los indios, hacen los trabajos más difíciles de las minas, trabajan de pongos, ¿no ven? En las haciendas. Por lo tanto, es importante darnos cuenta de que en este tiempo los trabajos más fuertes lo tenía que hacer el campesino. En la educación de la época republicana, se forman las escuelas de artes y oficios. No nos olvidemos de Simón Rodríguez, ¿no? Se ejerce una política educativa neocolonial, altruista, elitista y racista. La educación se organiza alrededor de la herencia colonial, latifundista y minera. Eso se pudo cambiar un poco en las escuelas ambulantes. Como la educación solamente era para los ricos y para los españoles o para los criollos, entonces se formaron las escuelas ambulantes que eran indigenistas. Y en eso se instruían las operaciones aritméticas, la doctrina cristiana y hablar el español. Se crearon las escuelas indigenales en las provincias de La Paz. Después apareció el Guarizata en 1931 con Abeliño Siñani y Elizardo Pérez y fundaron la escuela Ayllu de Guarizata, junto con las comunidades, y tenían 4 bases, 4 pilares: el aula, el taller, la chacra y la ulaca.
Se hizo una escuela activa organizada buscando el desarrollo sostenido y la organización social de la isla. Se formaron talleres de carpintería, ganadería, riego y otros. Después seguimos avanzando y viene la educación boliviana de 1968. Establece que la educación suprema función, la educación es función suprema del Estado. Y ahí aparece ya la educación, la educación regular y especial para adultos y extraescolar. En 1969 se impuso la educación de adultos y aparece el SEMA, con participantes regulares y autodidactas. Se formó también el IVA, el FOMO y los Zetas. Después viene la experiencia de educación alternativa en tierras bajas, el Chaco y plan de alfabetización. Y en la reforma educativa de 1994, ley 1565, se forma la educación regular y alternativa. Y posteriormente en la ley 070 de 2004 se afianza los CEAS. Hoy se llama CEAS, se llamaba SEMA, Centro de Educación Alternativa. Se hace el plan Yo Sí Puedo, también en esa ocasión, que después vamos a hablar de eso, y se produce el resultado. La educación se caracteriza, ¿no?, por la clase de participantes que tiene. La persona mayor de 15 años tiene interés y necesidad de una educación secundaria y capacitación técnica laboral. Tiene experiencias, historias de vida. Creo que lo vimos, ¿no? Se me ha cruzado, creo. El objetivo de la educación alternativa. Hay un objetivo general. El objetivo dice: democratizamos el acceso y permanencia a una educación técnica humanística adecuada en lo cultural y relevante en lo social, mediante políticas y procesos educativos pertinentes a las necesidades, expectativas e intereses de las personas, familias y comunidades. Alguna vez en la pregunta de examen aparece estos objetivos generales. También tienen objetivo la educación primaria y la educación secundaria, que sería bueno que lo lean. Este material se los voy a dejar. Perfiles de salida de los participantes de educación de jóvenes y adultos. Perfil de los egresados de la educación primaria de la EPJA. Todos los participantes, y hemos dicho que son mayores de 15 años, tienen habilidades básicas para comunicarse, por ejemplo. Cuando ya van a salir, estos chicos ya saben escribir, ya saben leer, cuentan con conocimientos básicos en matemáticas, afirman su identidad cultural y plurinacional, tienen conciencia ecológica para la preservación y cuidado de la madre tierra y el cosmos, y están comprometidos con la comunidad de la vida y el futuro de la humanidad. El perfil de los egresados de secundaria. Aquí quiero también hacer un poco de énfasis, que algunos chicos, por ejemplo, dicen que porque salen en alternativa no tienen las mismas oportunidades que los que salen regular. Yo les puedo asegurar que tengo muchos alumnos que son colegas míos que deben estar escuchándome ahorita, y doctores y arquitectos, etc. O sea, tenemos la misma capacidad todos. Entonces, el perfil de estos egresados de secundaria tienen experiencia y conocimientos sólidos, técnicos, humanísticos, que le permiten transitar hacia la educación superior. Poseen conocimientos, habilidades, valores científicos y manejo de tecnologías propias y en diversas áreas. Si se dan cuenta, últimamente hay muchos emprendimientos de jóvenes de alternativa, ¿no? Por ejemplo, estaba escuchando de que hay chicos que están haciendo pomadas con los venenos de las abejas. Yo tengo un alumno en Porongo, porque yo soy de Porongo, trabajo en Porongo. Tengo un alumno que cura el cáncer de próstata, ¿no?, con unas tabletas. O sea que hay muchos emprendimientos que alguna vez no salen a la luz, ¿no? Entonces, asumen valores y principios sociocomunitarios, nación y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Tienen capacidad reflexiva, crítica y conciencia histórica para leer la realidad que está sucediendo en este tiempo. Bien,
Organización curricular. Las características de currículo de enseñanza de educación de personas jóvenes y adultas. Organización curricular. Diverso y plural. No nos olvidemos que tiene un alcance nacional, fortaleciendo las expresiones de vida, cultura, lengua e identidad de diversas naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. También la organización es flexible, se adecua a las características biológicas, psicológicas, sociales, espirituales, culturales, económicas y ambientales y productivas de los participantes. Es importante también mencionar que es disponible la educación según su disponibilidad de tiempo del estudiante. Y tenemos 3 clases de atención, que son la presencial, la semipresencial y a distancia. Y últimamente apareció también la virtual. Es también integrador y articular, porque integra lo humanístico con lo técnico a partir de los campos de saberes y conocimiento. Es integral porque desarrolla las 4 dimensiones de personas, ser, hacer, saber y decidir, integrando la práctica, teoría, valoración y producción a través de estrategias y metodologías apropiadas. Es pertinente porque responde a las necesidades, motivaciones y expectativas educativas en lo técnico, tecnológico y productivo, humanístico y científico. Sus demandas socioeconómicas, políticas y socioculturales son importantes resaltar. Bien, la estructura curricular de la educación de personas jóvenes y adultas. Aquí también hay un pequeño problema cuando hacemos el examen. Hay que diferenciar entre los campos y las áreas. Hace rato decíamos que los campos de saber y conocimientos, áreas de saber y conocimiento, niveles primario y secundario y módulos son estructura curricular de la educación de personas jóvenes y adultas. Y los campos y áreas de conocimiento, aquí donde le voy a hacer dar cuenta. ¿Cuáles son los campos? Los campos, igual como en regular también hay, cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio, comunidad y sociedad, y ciencia, tecnología y producción. En los campos de cosmos y pensamiento están las áreas de conocimientos, que son cosmovisión, filosofía, religión y otras. En vida, tierra y territorio tenemos las áreas de ciencia de la naturaleza, física, química, biología, geografía, etc. Y en la comunidad y sociedad tenemos las áreas de comunicación, lenguaje, literatura, ciencias sociales, historia. En la ciencia, tecnología y producción tenemos las áreas de matemáticas, aritmética, geometría, álgebra, cálculo, áreas y etc. Por lo tanto, tienen que diferenciar rápidamente en los exámenes, porque no tenemos mucho tiempo para leer. Tenemos también niveles de la educación de las personas jóvenes y adultas. Tenemos 2 niveles que habíamos dicho al principio, que son el nivel primario y el nivel secundario. Tal vez aquí también podríamos enfatizar algunas cositas. Las personas de 15 años tienen en primaria 4 semestres. 4 semestres. Como decía al principio, elementales de primero, segundo, tercero, los aprendizajes avanzados de cuarto, quinto y sexto, y tienen que tener 16 años en avanzado. Alguna vez preguntaron eso también en un examen. ¿Cuántos años debería tener un alumno en primaria? En avanzado tiene que tener 16 años. También se implementó la alfabetización, posalfabetización en primaria. Antes no había, ahora hay. Que luego se incorporó y que luego se incorporan a los SEAS. También tenemos en el nivel secundario, esto es para personas mayores a 17 años, cumplidos. Estamos hablando de tercer año, que es aprendizajes aplicados. Primero, segundo en este tiempo. Después tenemos el cuarto año de aprendizajes complementarios de tercero y cuarto, y tiene que tener 18 años. Y para entrar a especializado, sí o sí tiene que tener 18 años, porque si no, no entra en el sistema. Después tenemos los módulos. Para poder tener una educación a distancia, sí o sí tiene que tener unos módulos, porque si no, el ministerio no le da permiso para abrir. Sí o sí tiene que tener módulos. Entonces, el EPCA adopta un currículo organizado en módulos, caracterizado por su flexibilidad en tiempos y espacios. El módulo es una unidad curricular referida
a campos y áreas de saber y conocimientos, que organiza el proceso educativo a partir de objetivos claramente evaluables. Son dos tipos, hay dos tipos de módulos. Uno, los módulos fundamentales, donde están la matemática, biología, química, lenguaje y ciencias sociales. Esos son los fundamentales. Y tenemos los emergentes. Los emergentes son las que nacen por los problemas que puede existir dentro de una comunidad. Por ejemplo, la economía, la violencia familiar y últimamente el coronavirus. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta esto. Bien, tenemos la metodología. La metodología organiza la totalidad del proceso educativo, ayuda a orientar la educación de personas jóvenes y adultas. También se aplica en situaciones de investigación, sistematización, evaluación y planificación, y una participación activa y diálogo entre facilitadores, participantes y viceversa. ¿Cuáles son? Los conceptos metodológicos de EPA son la práctica, la teoría, la valoración y la producción. La práctica, toda fuente de saber y conocimiento que emerge los fenómenos tangibles e intangibles, ¿no? Y ahí tiene que estar la experimentación, ¿no? A dar respuesta a preguntas y problemas de la vida. Ellos mismos encuentran sus conocimientos. La teoría deriva de la práctica, la concepción de lo observado, experimentar, practicar conclusiones, productos de la capacidad, habilidad y destreza que ellos llegan a tener. La valoración, como resultado de la práctica y teorización, se establece un tiempo y espacio de reflexión que facilita la autoevaluación del desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas aplicadas a la vida. Después tenemos la producción, que integra la práctica, la teoría y la valoración, actividades, procedimientos técnicos de operación y productos terminados. Es importante, y últimamente en educación alternativa nos están pidiendo la producción. ¿Qué es lo que hemos hecho en el semestre? Estrategias educativas del EPA. Son procedimientos, pasos y operaciones orientadas a promover aprendizajes. Se presentan 4 rasgos esenciales: la planificación, ejecución y toma de decisión, reflexión, análisis, crítica y autocrítica, selección de alternativa, aplicación y evaluación y valoración. ¿Cuáles son las estrategias? Se utilizan 2 estrategias. Las estrategias que más se utilizan son el método de proyectos socioproductivos, que son estrategias para poder solucionar algún problema que apareció o un tema que quiere el profesor llevar a cabo, por ejemplo, los huertos escolares, ¿no? U otros proyectos que se puedan hacer. Y también tenemos los talleres educativos, es donde uno hace, no es que solamente ve, ¿no? Sí o sí tienen que mostrar lo que están haciendo. Entonces es importante también esto, tomar en cuenta para la educación. Modalidades de atención. Hay 4 modalidades anteriores, ¿no? Pero con la ley 4260, anteriormente habían 3 modalidades, que la presencial, semipresencial y a distancia, y con la ley 4260 se ha aumentado la modalidad virtual. La modalidad presencial es cuando se desarrolla en el aula. La modalidad semipresencial es momentos de aprendizaje presencial y momentos de aprendizaje de autoestudio. Puede venir el alumno 1 o 2 días a la semana. Y la modalidad a distancia, como les decía al principio, para poder abrirse necesita un permiso especial del ministerio y tiene que haber módulos. Y la modalidad virtual que estamos trabajando, que tiene que ver con todo lo que es la utilización de herramientas que hay en el Internet. Tenemos también el método aplicado a la posalfabetización. Esta posalfabetización es posteriormente a cuando se hace la alfabetización nacional, ¿no? Entonces se agarran a los que no habían podido estudiar y se hace el yo sí puedo, y posteriormente cuando se termina este ciclo, hacen yo sí puedo seguir y utilizan métodos audiovisuales y un sistema de recursos componentes para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Y aquí es lo que importante tomar en cuenta que hay tres componentes, que es el facilitador, el participante, y los video clases y folletos. Estos generalmente tienen, ¿no?, ejercicios y se utilizan para la evaluación. Los temas tienen clases de debates y reflexión. Bien. Evaluación. La evaluación es un proceso de reflexión sistemático y flexible. ¿Cuáles son las características de evaluación? Igual como en regular también se utiliza la misma, ¿no? Es holística, es dinámica, la evaluación es de carácter participativa, la evaluación es cuantitativa, la evaluación es cualitativa y cuantitativa. La evaluación también es sistemática. En la evaluación holística toma en cuenta las dimensiones del ser, saber, hacer, decidir, que desarrolla el proceso educativo. Es dinámica, permanentemente en tiempo y espacio permite seguir, verificar, interpretar lo que están haciendo. Y es carácter participativa porque involucra a toda la comunidad, no solamente el maestro y los participantes. La educación es cualitativa porque valora la calidad y cualidad de los procesos educativos, desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. La educación es cuantitativa porque asigna una valoración a los procesos de aprendizaje y enseñanza. La evaluación es sistemática porque estructura, planifica y es pertinente que los procesos espacios educativos utiliza técnicas e instrumentos pertinentes para evaluar. Función de la evaluación tiene las siguientes funciones: función orientadora, función formativa y función comunicativa. La función orientadora reorienta las futuras acciones pedagógicas para una mejor y permanente y cualificada del proceso educativo. Función formativa, la evaluación permite comprender cómo se desarrolla el proceso educativo. En función educativa, la evaluación de aprendizajes debe producir un diálogo constructivo. Hay tres momentos: el inicial, el proceso y el resultado. En el inicial es cuando vemos las expectativas de las personas, ¿no? Saber conocimientos y experiencias que tienen ellos y qué es lo que qué estamos tratando de lograr hacer. Del proceso, cuando ya se lleva a cabo el proyecto, y entonces hay que ver si hay algún error o algo que hay que mejorar. Y se utiliza las cuatro dimensiones del ser, saber, hacer, decidir. Y el resultado consiste en ver si lo que hemos planificado ha llegado a un buen término. También es bueno resaltar que algunas veces no siempre se puede lograr lo que uno planifica. Y ahí están los instrumentos de evaluación, que son, por ejemplo, en este tiempo, los proyectos, lo que habíamos dicho anteriormente. Y algunas cosas que pueden utilizarse para poder llevar a cabo lo que habíamos planificado. Los criterios de evaluación: el ser, saber, hacer y decidir. El ser son principios y valores, saber los conocimientos de los diferentes campos de aprendizaje, el hacer, la capacidad del participante para recrear su contenido estudiado. Decidir, la motivación por el cambio. Y con eso terminamos todo este ciclo que tiene que ver con la educación alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hernán. Estamos ahora revisando los chats. Me preguntan si va a haber exposición sobre inicial. Sí, ya hacíamos notar ayer. Esta semana y la subsiguiente semana tenemos programado todo lo que viene a ser la bibliografía para el examen de ascenso de categoría. Seguramente no lograremos alcanzar porque es bastante ampulosa la bibliografía, ustedes lo conocen, y todo lo que viene a ser las especialidades, especialmente para secundaria, seguramente no vamos a lograr alcanzar.
pero sí el compromiso es de agarrar todo lo que es la parte legal. Luego vamos a ver algunas partes más, como decía, inicial, eso está en agenda, solamente pedirle de que estemos con seguridad pendiente de lo que vamos a venir desarrollando. A la licenciada Wendy pondrá en su exposición varios mensajes de halagos para usted. Lo mismo para el profesor Hernán, la verdad que como conocedor del área lo ha hecho muy bien su explicación, lo conoce el campo y eso es muy importante. Bueno, y no tenemos, creo, preguntas más trascendentes. Indicarles que tenemos nosotros dos grupos, uno de WhatsApp y otro de Telegram. Lamentablemente el grupo de WhatsApp se saturó el día de ayer, no tenemos más espacio, pero sí en el grupo de Telegram ustedes saben que es ilimitado en cuestión de integrantes, y ahí vamos a estar respondiendo todas las preguntas que puedan venir, como ahora indicándole también, de acuerdo a la exposición que se vieron ayer a través de la experiencia innovadora, hemos tenido referencia que la licenciada Carmen Rosa estaba atendiendo a varias preguntas, aclaraciones que se han venido dando, bueno, y algunos colegas también ya haciendo su estructura de su experiencia innovadora están, creo que ya culminando para su presentación. Agradecerle nuevamente a los dos panelistas por la paciencia que nos han tenido en el tiempo y a todos los presentes también. Hacerle la invitación excesiva para el día de mañana. Estamos en la misma hora, a las 8:30, y por el mismo canal, vamos a decir, por la página de Facebook. Tenemos la página Abelinos Bolivia y Aprendiendo Digital, son las tres páginas que están transmitiendo para todo el territorio nacional. Muchas gracias a todos y tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.